Hola, buenas noches. Hoy voy a leer Salmos capítulo 2 y esta vez solo voy a enfocarme en un solo versículo que es el que quiero explicar esta noche porque el Espíritu Santo lo puso aquí en mi corazón. Dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en el cielo se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija al alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Tremendo. Bueno, aquí en este capítulo 2 está hablando de el Señor Jesucristo, pero quiero irme hacia hacia el versículo número 12. Y voy a desmenuzar este versículo y voy a transmitir lo que dice acá, porque dice muchísimo en un solo versículo. Dice: honrad al Hijo. Y esto aquí es demasiado impresionante porque dice: honrad al Hijo. ¿Qué significa honrar al Hijo? Honrar al Hijo es cumplir y amar sus mandamientos, porque toda la Biblia se resume en los mandamientos y la ley de Moisés, en cumplirlos para poder llegar al cielo. Entonces dice que debemos honrar al Hijo, o sea, debemos honrar al Señor Jesucristo. ¿Cómo honramos al Señor Jesucristo? Pues honramos al Señor Jesucristo cuando cumplimos sus mandamientos. Y sus mandamientos son dos. Uno es amarlo a Él con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Cuando nosotros hacemos eso, entonces nosotros lo vamos a buscar aquí, en su palabra. Vamos a leer su palabra. Cuando nosotros lo ponemos a Él en primer lugar, nosotros vamos a leer su palabra para después en el día meditar sobre su palabra. Entonces yo ya ahí estoy cumpliendo el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento dice que es que yo debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, de esa manera yo honro al Hijo. Dice, para que no se enoje. Honrad al Hijo para que no se enoje. Eso significa que nuestro Señor Jesucristo, Él se enoja y Él se enciende en ira al ver que nosotros no cumplimos sus mandamientos y rechazamos su sacrificio en la cruz. Porque lo que Él nos pide nada más es que guardemos y amemos sus mandamientos. Cuando no amamos y guardamos sus mandamientos, vamos a hacer que Él se enoje. Pero aquí sigue, que es más tremendo y que me hace pues meditar muchísimo. Dice: y perezcáis en el camino. Es tremendo, ¿verdad? Porque dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por Jesucristo. Y dice que nosotros tenemos que honrar al Señor Jesucristo para que Él no se enoje y nosotros no perezcamos en el camino. Voy a poner un ejemplo para ver si logro entenderme o explicarme lo que quiere decir este versículo, que quiere decir mucho y
Y en un solo versículo podemos resumir todo lo que está ahí escrito, aquí escrito en la palabra de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo voy por este camino, pero si yo en este camino perezco, no puedo llegar hasta la meta final. Entonces, si yo no honro a Jesucristo y yo vengo por este camino, y si yo no honro a Jesús y no estoy cumpliendo los mandamientos, que significa que si yo no estoy siendo prójimo, yo voy a perecer en el camino. Y si yo perezco en el camino, yo no voy a poder seguir avanzando para alcanzar la meta final, que es la salvación. Porque al final todo esto se trata de la salvación. Entonces, nosotros podemos asistir a una iglesia porque nosotros somos la iglesia, nosotros somos templo del Espíritu Santo y por eso debemos leer la Biblia para saber qué es una congregación y por qué debemos congregarnos, no ir a un templo en donde creemos que una persona sabe más porque lee la Biblia, porque a nosotros nos da pereza leerla. Entonces le hacemos caso a lo que dice cuando en realidad esta persona no ha leído la Biblia, simplemente agarra un boceto y lo transmite. Entonces estas personas te dan una motivación personal para que tú puedas aprender a vivir aquí en esta vida, pero no te están dando la salvación, porque la salvación se encuentra aquí. Dice, escudriñad las escrituras, porque a mí me os parece que la salvación está aquí en ellas, y efectivamente, porque escudriñándola yo puedo saber cómo puedo honrar al Hijo, y si yo honro al Hijo, yo no voy a perecer en el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida, o sea que vamos a ir hacia la vida eterna, porque eso es lo que Él nos promete, una vida eterna. Yo no voy a servir al Señor Jesucristo y a estar agradecida con Él si yo no voy a recibir algo que Él a mí me está prometiendo, y Él me está prometiendo vida eterna. Y lo que yo tengo que hacer para alcanzar esa vida eterna es honrar al Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo dio la vida, dio la vida. Yo no puedo dar mi vida por todos los demás, porque soy una gran pecadora y merezco la muerte, pero Él no la merecía y tomó mi lugar. Entonces Él me dio un regalo que yo no merecía, y agradecida a eso, entonces yo vengo y honro al Hijo. Entonces, para no perecer en el camino y para que el Hijo no se enoje conmigo, porque dice, pues se inflama de pronto su ira. Oiga, qué tremendo esto. Pues se inflama de pronto su ira. Nadie quiere tener la ira de Dios. Nadie, porque Él es el creador de todo. Y estar en la ira de Dios significa una eternidad sin Él. Significa una eternidad en el lago de fuego. Significa una eternidad sin nuestro amado Señor, que está lleno de misericordia y de amor. Entonces, es bien fácil. Vea, usted puede ir a la iglesia, usted puede hablar en lenguas, usted puede haber dejado de tomar, de fumar, usted puede abrir una congregación, usted puede, lo que sea, que si usted no es prójimo y si usted no cumple los mandamientos del Señor, usted va a perecer en el camino, va a perecer y no va a alcanzar aquello que usted cree que está obteniendo por dejar algo, porque no es por obras. No, nosotros cuando dejamos de hacer algo, cuando yo dejo de hacer algo, yo lo hago en agradecimiento para mi Señor. Pero lo que a mí me da salvación y estar una vida eterna con Él es que yo honre al Hijo. Porque honrando al Hijo, Él no se va a enojar conmigo y yo no voy a perecer en el camino, sino voy a llegar hasta el final, hasta la meta, que es esa vida eterna, Entonces, termina diciendo este versículo, bienaventurados todos los que en Él confían. Aquí está, bienaventurado significa dichoso. Los que en Él confían, porque los que confían en el Señor Jesucristo, lo vamos a honrar. Y cuando nosotros lo honramos, no solo cumplimos sus mandamientos, sino que los amamos, porque los guardamos aquí en el corazón, porque sabemos y conocemos ya la verdad y el camino. Y no seamos hipócritas. Si usted no es prójimo, usted no está cumpliendo ni la ley, ni los profetas, ni tampoco está honrando al Hijo.
ni tampoco está amando a Dios. No, no se engañe, no se autoengañe, no sea hipócrita, no se autoengañe. Eso no es honrar al Señor Jesús. Al Señor Jesús se le honra cumpliendo sus mandamientos. Si usted no es prójimo, usted no está cumpliendo los mandamientos de Dios. Y aquí está escrito, no solo en este salmo, está escrito en todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay nada más. Si usted no es prójimo, no importa si usted hizo 1000 milagros, no importa si usted caminó de rodillas, no importa si usted duró 40 años sin drogarse, eso no importa. Porque lo que importa es que usted sea prójimo y todos sabemos lo que es ser prójimo. Gracias. Buenas noches.